A Luis, como nuestra amiga electrónica nos indica, estamos grabando. Bienvenidos oficialmente a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Nos damos el gran lujo de tener a Luis Seco con nosotros. Luis, ¿estás por ahí? ¿Nos estás escuchando? Acá estoy, buen día a todos, a los que no saludé antes. Hola. Un placer, gracias por la invitación. Vamos a presentarte oficialmente porque a pesar de que parece un muchacho de 32 años, Luis no, tiene una carrera larga y lo vamos a presentar. Luis, tu biografía nos permite decir tu edad, así que bueno, como ya estás vacunado, la gente también podrá ratificar esto. Deducirlo. Luis, la R Luis R, ¿qué es la R, Luis? Rodolfo. Luis Rodolfo, bueno, bienvenido Luis Rodolfo, 57 años, 4 hijos, licenciado en Economía y magíster en Disciplinas Bancarias de la Universidad Nacional de La Plata. En 2002 fundó su propio estudio de consultoría económica, Perspectivas Económicas, del cual es director y editor del newsletter que lleva el mismo nombre. Durante 2016 se desempeñó como jefe de gabinete de asesores de la Presidencia de la Nación. Es columnista invitado para Infobae, Perfil, Cronista, Clarín, y es entrevistado habitualmente por numerosos medios radiales, televisivos, nacionales y extranjeros. Y en este caso, como miembro del Consejo Asesor de Llorente y Cuenca, nuestros aliados estratégicos en comunicación reputacional. Aprovecho y le mando un saludo especial a Mariano Vila, que acaba de ser papá de Faustino y que nos lo presta generosamente a Luis para compartir esta mañana con nosotros. Luis, el aire es tuyo, la pantalla también. Adelante. Bueno, muchas gracias, Gaby. Sí, la realidad, digamos, hoy una de mis ocupaciones principales es con Llorente y Cuenca. Soy miembro, como decía Gabriela, del comité del Consejo Consultivo y desarrollamos una práctica dentro de Llorente y Cuenca, que es la práctica de asuntos económicos, replicando un poco lo que tiene Llorente y Cuenca solo en España, funciona así. Nosotros en Argentina lo estamos replicando a partir de ahora con un área de economía dentro o de servicios económicos dentro de Llorente y Cuenca, como para que los clientes de Llorente y Cuenca también reciban algún tipo de input respecto de la situación macroeconómica. Yo soy macroeconomista, no soy microeconomista, o sea, no soy una persona que haga estudios de mercado o análisis sectoriales, simplemente lo que hago es macroeconomía, así que hablar del contexto y un poco de las perspectivas, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Para eso tengo una presentación. Hablábamos con Gabriela, si alguno en algún momento quiere hacer alguna pregunta respecto de algo de lo que está viendo o algo de lo que dije, es bienvenido. Si se acumulan mucho, Gabriela me decía, mejor la dejamos para el final, pero no tengo problema en que me levanten la mano o directamente me interrumpan. No soy muy así de ver la manito levantada, no sé si, no me acuerdo si Zoom tiene manito o no para levantar la mano, pero o mandan por el chat o me interrumpen Igual te directamente. decimos, Luis, No va a llegado el haber caso, problema. quédate tranquilo que te lo vamos cantando nosotros, si querés, para que Bueno, no buenísimo. tengas que estar atento a eso. Genial. La idea de hacer esta presentación surgió a partir del primer trabajo que hicimos con Mariano Vila en Llorente y Cuenca, que era repasar cuáles eran los puntos clave de la economía argentina. Así que lo que vamos a hacer, obviamente ese trabajo tiene, creo que 2 meses ya, más o menos, con lo cual hay que ir actualizándolo, pero más o menos diría que los 10 temas siguen siendo lo mismo y creo que van a seguir siendo los mismos durante todo el año. Así que le voy a ir compartiendo la pantalla, charlando un poco de cómo veo la situación macroeconómica de Argentina y repasando estas 10 cuestiones que me parece que son las claves o las cuestiones que hay que monitorear a lo largo del año que van a ir definiendo el escenario, ¿no? Para eso vamos a ver, voy a compartir con ustedes esta presentación. Confírmenme que la vean. Y los 10 puntos de la economía argentina, de 10 puntos clave de la economía argentina, se dan dentro de un marco, o hay que seguirlos dentro de un marco,
que tranquilamente podríamos haber puesto otro título a la presentación, que la verdad que estamos atravesando una situación internacional tal que podríamos estar hablando de que Argentina tiene un boom. Hay un pequeño boom de precios de los bonos de Argentina, que si quieren sobre las preguntas tratamos de darle alguna respuesta. Pero básicamente estamos en un contexto internacional muy favorable para la Argentina, pero es como que cuesta mucho que se recuperen las expectativas sobre la marcha futura de la economía argentina, a pesar de ese contexto, eh, producto básicamente de que los desequilibrios macroeconómicos, que eran desequilibrios que estaban presentes incluso pre-pandemia, siguen vigentes, y uno observa algunas, podríamos decir, episodios de mala praxis o de mala gestión macroeconómica o tal vez de una visión o algún error de diagnóstico de parte del gobierno de cómo resolver esas cuestiones macroeconómicas que hacen que se complete este panorama de pobres expectativas, o uno lo podría llamar incluso hasta trampa de expectativas, en el cual no se logra generar una visión favorable sobre las perspectivas futuras de la economía argentina. Esto quedó en el debe también del gobierno de Alberto Fernández en sus primeros 100 días de gestión, sin la pandemia todavía, sin que haya llegado todavía a la Argentina, entre, digamos, diciembre de 2019 y marzo de 2020. Y creo que si uno, no sé cuántos de ustedes son consumidores de encuestas, pero uno lo que vio a lo largo del año pasado, sobre todo porque había una gran dispersión en las encuestas, este año es como que hay algunas tendencias un poco más comunes en la mayoría de las encuestas, pero lo que siempre se vio desde yo diría incluso de los últimos 3 años, una cierta convergencia, donde todas las encuestas de opinión pública lo que marcan, donde coinciden, es cuando marcan estas pobres perspectivas sobre el futuro. Cuando se le pregunta a la gente cómo cree que usted va a estar dentro de acá a un año, la mayoría coincide en que va a estar peor, ¿no? O igual. De hecho, las últimas encuestas, Poliarquía, las que hacen esas preguntas, Poliarquía, D'Alessio, Benenstein, Juan Germano, y alguna otra que anda dando vuelta por ahí, todas te indican exactamente lo mismo, que hay una porción mayoritaria, fluctúa, si se quiere, cuando uno suma peor o igual, entre el 60 y el 75% de la sociedad argentina que sostiene, de la opinión pública argentina, que sostiene que el año que viene no mejora la situación económica. Y cuando se le pregunta a esa misma gente qué opina de cuáles son sus prioridades, claramente la economía se lleva toda la atención. La última encuesta que vi de Germano de Isonomías decía que era el 75% de los argentinos coinciden en que su prioridad es la economía. ¿Hola? Bueno. Hay un micrófono abierto, Luis, ahora les vamos a pedir a todos, por favor, que lo silencien, perdón. No, está todo bien, pensé que me estaban preguntando algo. Entonces, en este marco de atención, digamos, una nota al pie, si se quiere, pero que vale la pena hacer, se supone que el rol de las autoridades económicas y de la política económica es precisamente modelar esas expectativas, ¿no? Crear un marco de expectativas en el cual se va hacia algún lado. O sea, la idea esta es decir, bueno, por ejemplo, en la economía argentina sería, vamos a reducir la inflación, vamos a volver a crecer, se va a poder volver a invertir. Y ese clima, más allá de los esfuerzos que uno podría decir que ha hecho el ministro Guzmán, no ha sido, el gobierno no pudo hacerlo antes de la pandemia, no lo puede hacer durante la pandemia, y me parece que es el gran tema a tener en cuenta post pandemia, decir, bueno, ¿cómo hace la Argentina para volver a crecer con estabilidad? ¿No? Es como que estamos en una situación en la que no hay una perspectiva de mejora, y esas perspectivas de mejora muchas veces depende cabalmente, digamos, de lo que hace la autoridad económica. Y eso hoy, lamentablemente,
el gobierno no parece estar en condiciones de hacerlo. En ese marco, estos 10 puntos que vamos a repasar, algunos me dirán, bueno, no hay ninguna novedad. No, lamentablemente no. No hace mucho escribí una nota, yo empecé, ahí decía que fundé en 2002 mi consultora, pero en realidad empecé a trabajar como asesor de empresas y consultor en 1994, durante la crisis del tequila. Miguel Ángel Broda me convocó para ser su mano derecha, ocupando el lugar que habían dejado básicamente Melconian y Santangelo. Y entonces el otro día escribí una nota diciendo, bueno, desde 1994 que cuando me siento a escribir, casi siempre tengo que escribir sobre dinámicas de crisis más que sobre dinámicas virtuosas, ¿no? Como que yo, el cansancio mío va más allá de un ajuste particular, de una coyuntura crítica particular como la que estamos viviendo ahora. Es como que se te hace muy tedioso hablar siempre de lo mismo, pero en Argentina lamentablemente estas inconsistencias macroeconómicas, muchas tienen origen estructural y son de larga data, y otras son más de coyuntura o de corto plazo, pero vamos a ir repasando un poco el contexto y estas cuestiones que hacen a la economía argentina tan difícil de crecer. Esto es un poco el índice, ver un poco el contexto internacional y cómo afecta eso sobre algunas cuestiones domésticas, ver la pandemia y cómo afecta eso sobre otras cuestiones domésticas, para terminar con alguna idea de lo que decía antes que puede pasar con Argentina en materia de crecimiento económico, ¿no? Primer tema fundamental a tener en cuenta es la dinámica externa, es muy favorable. Esos son algunos pronósticos del Fondo Monetario, pero uno podría verlo en cualquier think tank o organismo internacional que hace pronósticos a escala global, y en todos los casos lo que uno observa son correcciones del pronóstico hacia arriba. Ahí están desplazados un poco lo que yo quería marcar, los cuadraditos rojos, pero básicamente lo que se vio sistemáticamente es que las proyecciones, por ejemplo, que se hicieron en octubre, que decían que el mundo iba a crecer 5,2, se revisaron en abril y el mundo crecería 6% este año. Las economías emergentes, el pronóstico pasó de 6 a 6,7, o sea, en general ha habido, Latinoamérica pasó de 3,6 a 4,6 como pronóstico de crecimiento para 2021. O sea, lo que vimos es entre lo que pasó, lo que se percibía en octubre octubre pasado respecto de este año, y en abril de este año respecto de lo que sería el crecimiento del mundo, todas revisiones hacia arriba, con un pronóstico de crecimiento que bastante optimista, si se quiere, respecto de lo que puede pasar en 2022, mostrando que no solo hay un rebote de la actividad respecto de las caídas de 2019, de 2020, sino que además ese rebote ya debería dejarse de llamar rebote, sino que se transforma en un crecimiento bastante auspicioso de lo que sería el mundo. En parte por programas de ayuda y de compensación económica extraordinarios, que se suman a los paquetes que ya se habían puesto en marcha el año pasado, pero que tienen como, si se quieren, como ejemplos, como punta de iceberg, el paquete de casi 2 billones de dólares de la administración Biden, y el paquete de reconstrucción europea de 750.000 millones de euros que se lanzó, básicamente que está lanzado este año, ¿no? Pero en ese marco pasan otras cosas, no solo un mundo que crece y crece bastante más de lo que se pensaba, sino también que un fenómeno que parecía que se revertía, que es el tipo de cambio, digamos, el valor del dólar a nivel mundial. Acá simplemente traje con respecto al euro, porque por ahí es el numerito que uno tiene más en la cabeza, pero después de un proceso de apreciación fuerte del dólar durante 2019 y 2020, lo que vimos fue una depreciación bastante consistente, casi al nivel de los máximos previos, digamos, o si se quiere en términos de debilidad del dólar, la mayor debilidad, la menor relación entre dólar y euro, que se quebró durante un tiempo durante la pandemia, pero que luego retomó fuerza y estamos casi en los máximos relativos, ¿no? O sea, estamos en el 1,23, 24, si se quiere, en el 1,3 nos llegó, pero el dólar en 1,25 en relación al euro es un nivel de debilidad que tiene
una importancia que no es trivial. No decía, bueno, a mí, ¿qué me influye? Bueno, primero estamos atados al dólar, con cual un dólar depreciado a nivel mundial nos hace un poco más competitivos, pero básicamente lo que sabemos es que, más allá de las condiciones de crecimiento mundial, toda vez que el dólar se deprecia, el precio de las commodities sube. El precio de las commodities expresado en dólares sube. Entonces lo que estamos viendo es que no solo lo que llega acá es los niveles del precio de la soja y demás. Este es un gráfico que muestra, si quieres, sirve para desmistificar un poco el tema del precio de la soja. Siempre se dice que el que tuvo el precio de la soja récord fue Néstor Kirchner. En realidad no, eso no es así. La que tuvo el precio récord de la soja fue Cristina Kirchner. Llegó a $684 la tonelada. Hoy estamos en 570, después de haber tocado casi los $600. De hecho, en alguna jornada específica tocó los $600. Pero no es solo la soja la que ha subido, ¿no? Cuando uno repasa, por ejemplo, el precio de las commodities energéticas está en 170% aumento de lo que hace un año. Recuerden, era el valle de la pandemia en aquel momento, pero en lo que va en el año aumentaron 26%, los no energéticos llevan 11% de aumento del año, 42% de aumento en el interanual, y cuando uno mira la parte agrícola, los precios en promedio han aumentado 29% en el último año, y los metales, digamos, cuando uno mira el total de metales, también aumentan algo así como 75% en lo que va en los últimos 12 meses y 16% en lo que va del año. O sea, estamos teniendo un boom de precio de commodities que tiene varias consecuencias importantes, pero que está como solapado aún. Uno mira Latinoamérica, por ejemplo, que es una región que cada uno de los países se beneficia de alguna manera por este aumento de los precios de commodities, porque algunos exportan metales, Chile, otros exportan petróleo, Colombia, otros exportamos comida, como Argentina y Brasil, y sin embargo, digamos, la situación en esos países, en la mayoría, se despiertan dudas, digamos, sobre la macroeconomía, sobre cómo la macroeconomía influye en el ciclo político, cuando en cualquier otra situación estaríamos hablando, como dije al principio, de un boom, y en este caso probablemente de un boom en varios países de la región. Y boom como algo excepcional, no como una bomba que explota, como muchos creen que la próxima bomba que va a explotar en materia macro y política va a ser Latinoamérica, ¿no? Entonces esto llama como un poco la atención en el sentido de que el contexto internacional, que muchas veces ayuda a la región a superar determinadas coyunturas críticas, hoy tal vez permita que la cosa funcione mejor de lo que funcionaría en ausencia de ese boom, pero no te revierte por completo los problemas domésticos. Y tampoco te sirve para revertir por completo la situación interna. En el caso de Colombia, por ejemplo, es una situación bastante particular porque Colombia, si bien exporta energía, importa alimentos todavía. Es deficitaria en alimentos, y eso fue lo que llevó un poco al alza de los precios, que motivó que, cuando estoy hablando de alza de precios en Colombia, estoy diciendo que había algunos pronósticos que ponían la inflación en el 6% anual, o sea, imagínense que no estamos hablando de una nivel Argentina, y aún así el gobierno colombiano lo que dijo, bueno, tengo que frenar esto, tengo que ser un poco más austero en materia fiscal y monetaria, y intentó hacer el ajuste que no pudo, ¿no? En el caso de Chile, con precios de los metales en los niveles en que está, también estaría en una situación muy distinta desde el punto de vista fiscal y monetario. Chile está muy bien, pero no alcanza eso a traducirse en un contexto de crecimiento, incluso en un país que tiene una política sanitaria que parece haber funcionado mejor que en el resto de la región. Entonces, es como que yo que sigo bastante los informes que hacen los think tanks latinoamericanos, es como que en Latinoamérica dicen, miren que tenemos situación externa excepcional, las cuentas fiscales y monetarias deberían mejorar solo por eso, pero tenemos todavía la segunda ola y una situación política y de reclamos políticos y sociales parecida a la que había a fines del 2019. Porque recuerden, y esto es muy importante, que la región creció muy bien hasta el 2015, cuando el ciclo de precios de las commodities todavía estaba, digamos, terminando, pero
todavía tenía toda la inercia, fíjense, 2015 está por acá cuando uno mira el precio de la soja, o sea, empezaba a revertirse ese ciclo ya en 2013, 2014. Y la región, en su conjunto, dejó de crecer durante 2015 y 2019. De hecho, el crecimiento de Latinoamérica en su conjunto fue cero en 2019. ¿No? Entonces, es como que hay un temor generalizado de que a pesar de este contexto internacional, a pesar de un nuevo ciclo de commodity positivo, la región no pueda salir de esa trampa de crecimiento y quedar atrapado en estas imágenes. Yo traje la de Colombia, pero podríamos traer por ahí las de Chile, donde se viven situaciones similares, como un espejo donde ningún gobierno de la región quiere verse y donde dice, bueno, ¿qué hacemos en un contexto en el que desaparece la pandemia y volvemos a una situación parecida, si se quiere, desde el punto de vista político, social y económico, a la de fines de 2019? La buena noticia que tengo es decir, bueno, miren que ahora, a diferencia de lo que sucedía a fines de 2019, tenemos este ciclo global positivo, que no creo que sea una normalidad producto simplemente de la coyuntura sanitaria pandémica, sino que probablemente sean precios que han llegado para quedarse durante algún tiempo y eso va a ayudar a la región, ¿no? Ahora, la forma de administrar la transición va a ser todo un tema. De todas maneras, lo dije al pasar, lo reitero, ayuda un montón a que los gobiernos de la región enfrenten la pandemia, pasen este año con una situación macro solapada o desequilibrios macro que son sustentables simplemente por una cuestión de excepcionalidad del contexto internacional. Y esa excepcionalidad es la clave de monitorear. ¿Es sí hacia adelante o simplemente es una excepcionalidad? En el sentido de es un ciclo muy corto, muy puntual de crecimiento y precios internacionales que opera en 2021, pero que hacia 2022 y 2023 tiende a desaparecer. Me parece que este es uno de los temas centrales del año, donde Latinoamérica va a ser noticia, porque en Latinoamérica vamos a tener una gran cantidad de elecciones en el año, ya las estamos teniendo, y por ahora el gobierno de Biden, algo vamos a ver también de eso, que es un tema importante para la región, parece estar mucho más enfocado en lo que sucede en Centroamérica, que si se quiere es la puerta de ingreso de uno de los grandes problemas que tiene, que es la inmigración centroamericana, y deja un poco para una segunda etapa lo que está pasando más hacia el sur, digamos, ¿no? En América del Sur. Así que habrá que ver cómo juega también esta dinámica política. Los gobiernos en general de la región habían abierto una expectativa muy favorable respecto de la administración Biden y que por ahora, digamos, está ahí pendiente, ¿no? Es como una asignatura pendiente de qué es lo que puede venir en materia de relacionamiento de los Estados Unidos con la región. Dicho Luis, esto, Luis, te sí, dale. interrumpo un segundo. Como para quedarnos sobre este tema, hay una pregunta que surgió hace un ratito, creo que la acabas de contestar en realidad. Alguien te pregunta si este rebote de la economía a nivel global puede también llegar a ser una burbuja y se deba o esté producido por la mayor emisión en todo el mundo, sobre todo en el dólar. Creo que desde algún punto lo contestaste, pero por ahí el tema de emisión específicamente. Hay una gran discusión a nivel mundial de qué pasa con las políticas estas de expansión macro, tanto fiscales como monetarias, y su sustentabilidad. Sustentabilidad medida en cuán sustentable o duradero es el proceso de crecimiento, ¿no? En general, lo que se está discutiendo cada vez más es la inflación como fenómeno global. De nuevo, estamos hablando de una inflación que no llega ni a 3 puntos anuales, por ahora, pero es como que hay muchos economistas que se empiezan a preguntar, bueno, pero siempre se empieza por algo, ¿no? Empieza a subir y es como... a mí Ricardo López Murphy en la Universidad de La Plata cuando me daba clase me decía que la inflación era Frankenstein, porque la criatura de Frankenstein, porque a veces los gobiernos dicen, no, la tengo ahí, la dejo subir un poquito, la subo, la bajo, la cuido, hasta que un día se desmadra y nadie sabe bien por qué, ¿no? Con lo cual hay que tenerle mucho cuidado.
Mi parecer en general es que no veo un fenómeno de aceleración inflacionaria que motive políticas restrictivas a escala global y que eso se convierta, digamos, en un freno a este crecimiento. Yo creo que se inició un ciclo nuevo, no de corta duración, donde podemos tener algunos episodios inflacionarios. Muchos creen que en realidad el gran problema de toda esta expansión fiscal y monetaria es que se repercute en los precios de los activos financieros más que en los precios de los bienes, y por ahí se habla de burbuja o de que se sigue alimentando la burbuja a nivel de lo que son el valor de las acciones y los bonos a escala global, y de algunos otros activos que sirven de reserva de valor, por ejemplo la burbuja de las criptomonedas y así sucesivamente. Eh, pero bueno, para hablar de burbuja uno tiene que verla explotar, ¿no? Y por ahora hace mucho tiempo que estamos hablando, y mucha gente que está hablando de burbuja. El tema de la burbuja de los activos financieros, el que empezó a hablar de eso fue Larry Summers, un ex secretario del Tesoro norteamericano, presidente de Harvard, un tipo muy respetado a nivel mundial, que básicamente hizo un grafiquito que mostraba que era la apreciación más fuerte de los activos en Wall Street, coincidía con el menor crecimiento histórico de los Estados Unidos, ¿no? Entonces decía, esto es insustentable. Sin embargo, eso fue un gráfico que se hizo hace 7 años atrás, ¿no? Está bien, uno puede decir, bueno, seguiste inyectando dinero, primero la crisis financiera, después ahora la pandemia. Me parece que, que probablemente estemos esperando que pase algo que no necesariamente va a pasar. Ahora, ustedes saben que el manejo de expectativas es fundamental, y hay muchos economistas que están criticando a las autoridades financieras globales porque no están manejando bien esas expectativas, porque no están explicándole bien al mercado cuáles son las estrategias de salida que tienen respecto de estas políticas de expansión, y que en algún momento puede haber una corrección de esos mercados en un contexto en el cual podríamos llamar de desmanejo de expectativas. Yo creo que hay una cuestión de bancos centrales que se pusieron demasiado, o están demasiado cómodos y demasiado confiados en que tienen las municiones adecuadas para controlar la actividad económica y la inflación al mismo tiempo. A mí me parece que eso es demasiado presuntuoso, pero no veo, si bien creo que hay como un exceso, no veo que se vayamos a necesariamente una corrección abrupta de las políticas monetarias y fiscales a escala global que lleve a que todo esto que estamos viendo como coyuntura virtuosa o favorable en materia de crecimiento y todavía una inflación que sigue bastante controlada, llegue a su fin, ¿no? A mí me parece que todavía hay un poco más de tela en el carreter, pero en algún momento soy de los que cree que la restricción tiene que empezar, ¿no? O sea, en algún momento hay que volver más sustentables las políticas fiscales y monetarias, y ahí vamos a ver que también tienen el grip los banqueros centrales del mundo. Básicamente la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón, ¿no? Que son tal vez las tres instituciones, y el Banco de Inglaterra, ahora más que nunca. Pero digamos, yo diría que hay una situación de bastante, donde todavía hay tela para cortar en materia de recuperación y inflación controlada. Pero claro, si el año que viene nos desayunamos que Biden va con otro paquete de expansión, que el déficit, para el que no lo sabe, el déficit fiscal de los Estados Unidos va a ser el récord histórico este año. La deuda pública norteamericana probablemente también llegue a récords históricos. Y entonces en ese contexto, digamos, en algún momento eso, alguna señal, que es lo que está faltando por ahora, va a haber que dar de que se va a contener, ¿no? Por ahí es el riesgo del año en términos de cómo podemos juzgar cuán sustentable o no es el contexto internacional. Pero yo creo que todavía no veo un riesgo demasiado enorme, aunque les digo, está todo muy susceptible, como pasa siempre en estos mercados, donde todo depende de cuáles son las señales futuras que den las autoridades económicas, ¿no? A escala global, y ahí hay un poco un debe, ¿no? Es como que mucha gente cree que no están trabajando para modelar correctamente las expectativas, sobre todo en materia de decir, bueno,
probablemente la inflación vaya un poco para arriba, vamos a hacer estas políticas, y la Fed en cada minuta que sale en el mercado es como que deja abierta la posibilidad, bueno, si llega el momento lo vamos a hacer, vamos a volvernos un poco más restrictivos, pero no con tanta contundencia, ¿no? Es como que lucen cómodos con la situación. Y ese es el riesgo, ¿no? El riesgo de la complacencia. Vuelvo para la Argentina. Evidentemente este contexto de precios récord o excepcionales lo vemos acá cuando comparamos el precio promedio de la campaña anterior con el precio promedio de esta campaña. Son niveles increíbles, digamos, de precios, sobre todo en los componentes que forman el core de nuestras exportaciones, que son la harina de soja, el aceite de soja y la soja. Eso significa que cuando uno valoriza la campaña, estamos hablando de un aumento probablemente de exportaciones del orden del 50%, ¿no? Pasar de 25.000 millones de dólares, que fue lo que dejó el complejo agroexportador argentino el año pasado, a unos 37.000 millones de dólares este año, digamos. Ese salto ya se empieza a notar. Fíjense, esto era la cantidad de dólares que se liquidaron el año pasado proveniente de las divisas, o sea, divisas del agro, por decir, de exportaciones de origen agropecuario. Fueron 7.000 millones de dólares en enero, mayo del año pasado, y este año fueron 13.300, ¿no? O sea, un salto de casi del 90%. Y acá es el mes a mes mostrando cómo, en el gráfico a la derecha. Ustedes, que alguien me conteste si ven mi cursor, que yo marco las Sí, cosas. se ve Perfecto. Luis. Acá se ve cómo, digamos, viene en el mes a mes, este año claramente por arriba de lo que fue el año pasado y los años anteriores en materia de ingreso de divisas. Esto es lo excepcional, ¿no? Esto, ni el más optimista de los ministros de Economía de Argentina podría haber soñado con esto en un año tan crítico como el 2021. Y la verdad que sorprendió a todos, ¿no? A nosotros que hacemos proyecciones, a Guzmán, o sea, estamos en una situación mucho más excepcional de la que podía haber tenido el ministro cuando dijo, bueno, el año que viene voy a tener algo de dólares de la soja, voy a tener después los dólares del fondo. En realidad los dólares de la soja son más del doble de lo que se imaginaba que íbamos a tener, digamos, ¿no? Entonces, eso ha tenido alguna repercusión favorable sobre las reservas del Banco Central. En lo que va del año han crecido 2.000 millones, y las reservas netas, que son las que quedan después que le sacamos aquello que es deuda del Banco Central en las reservas, están en 5.000 millones de dólares después de haber sido 2.500. O sea, básicamente se han duplicado en estos primeros 5 meses del año las reservas netas del Banco Central. Obviamente estamos hablando solo de 5.000 millones de dólares, pero es un aumento importante que tiene que ver exclusivamente con el comportamiento de los exportadores de origen agropecuario, digamos, ¿no? O sea, la famosa gallina de los huevos de oro hoy está dejando una buena cantidad de huevos en las reservas del Banco Central, y eso, digamos, de alguna manera es una de las razones principales de la tranquilidad que todavía muestra el mercado cambiario, que ha logrado consolidar, si se quiere, el mercado cambiario durante este año, ¿no? Ahora, hemos tenido algunos movimientos en la brecha. De hecho, el mínimo de la brecha estuvo en los primeros días de abril en el 41%, hoy está en el 55%. Esta es la historia, esto para los más jóvenes de la reunión, o los que no son argentinos y no la vivieron, digamos, está bien, ninguno vivimos en los 40, pero esta es la historia de la brecha de 1946 para acá, la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, digamos, ¿no? Y lo que podemos ver es que estamos en una brecha alta. Acá fue la caída después de haber tocado casi el 90%, pero hemos tenido algunos. Primero, lo que hay que ver de este gráfico es que los periodos de brecha tienden a ser largos, no son cortos. Y la segunda es que hemos tenido brechas mucho más altas en algún momento. Obviamente, ya con una brecha del 40% se hace difícil el cálculo económico, se hace difícil operar en el día a día. Pero, digamos, el gobierno logró por lo menos contenerla. Y la pregunta es si esto dura o dura algún tiempo más o no.
como ustedes saben, este año es un año electoral en Argentina, y en los años electorales en general lo que tenemos son saltos en el atesoramiento. O sea, los individuos, los argentinos en general, preferimos pasar las elecciones en dólares. Y eso hace que la demanda de dólares aumente. La ventaja que hay hoy es que hay algo de oferta, o hay bastante oferta, gracias a la liquidación de divisas del agro, y entonces uno espera que por lo menos hasta bastante más cerca de las elecciones la brecha se esté contenida. Yo me imagino que en algún momento, cuando la campaña electoral esté más lanzada y esté más presente en las consideraciones del mercado y la opinión pública, ahí vamos a tener algún aumento de la brecha y alguna presión cambiaria adicional, pase lo que pase con el ingreso de divisas, ¿no? Nos pasa siempre en años electorales. La postergación de las PASO hace que el ciclo de aumento del atesoramiento de dólares, o sea, de la demanda de dólares de parte del público, se haya retrasado un poco y se haya corrido más hacia final de año, pero indefectiblemente se va a producir, ¿no? Ahora, en este marco, digamos, donde el contexto internacional ayuda a la tranquilidad del dólar, el otro elemento de incertidumbre, digamos, que no está bajo el control del gobierno, porque el precio de las commodities no lo controla el gobierno. Lo otro que no controla el gobierno, que obviamente juega en la dinámica, o que lo controla en parte, ¿no? Porque ahora está la vacuna y podría haber tenido otra política de vacunación, acelerarla, es la pandemia del COVID-19, ¿no? Donde Argentina está en una segunda ola muy clara, digamos, y muy alta. Esta es la evolución de los casos diarios en Argentina. Esta es una fuente que se llama Our World in Data, que hace muy buenos gráficos, y lo que hacemos es usar la fuente de ellos y los gráficos de ellos. Y acá está el ritmo de vacunación, acá está Argentina y acá el resto de Latinoamérica, ¿no? Donde el gobierno argentino prefirió ir lento en el arranque con la vacunación. Uno puede decir que pudieron haber sido errores y demás, pero tengo muchos analistas políticos que creen que hay incluso cierta intencionalidad, porque el gobierno está pensando en usar bastante la cuestión de la vacunación como elemento electoral y de discurso electoral. Esto de lo que estoy diciendo los puede sorprender, pero como hay muchas encuestas que empiezan a reflejar que las personas que se vacunaron o tienen en su entorno a alguien que se vacunó, ven el futuro con más optimismo que las personas que no lo hicieron. Eso es una encuesta reciente que hizo Isonomías, y el gobierno tiene ese tipo de información también. Entonces empieza a especular con la idea que la vacunación da como una señal de salida hacia futuro y ayuda, digamos, a mantener el voto, sobre todo en el Gran Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, y por lo tanto quiere usar, digamos, la vacunación como un elemento central de su política electoral. Pero claro, mientras tanto la economía la sufre a esta lentitud, o sea, a la agudeza de la segunda ola y a la lentitud de la vacunación, porque hay que hacer restricciones, y esas restricciones tienen varias consecuencias no triviales sobre la actividad económica y sobre las cuentas fiscales, ¿no? Que algo de eso nos vamos a dedicar ahora. En un contexto en el cual la palabra austeridad se volvió casi una mala palabra en todo el mundo, como comentaba antes, pero Guzmán se las arregló como para hacer un ajuste fiscal, básicamente producto de que el gasto crece al 33% anual durante los primeros 4 meses del año, que es donde tenemos información, mientras los recursos crecieron al 64%, ¿no? O sea, esta diferencia entre aumento del gasto y mejora de la recaudación, básicamente, es la que explica la mejora del déficit fiscal, o la fuerte reducción del déficit fiscal de los 4 primeros meses del año. La gran pregunta es si con eso va a llegar a mantener el déficit en el objetivo presupuestario de 4 puntos del PBI o menos. Acá se nota la desaceleración del gasto. Fíjense que en la variación de 12 meses el gasto estaba creciendo casi al fin del año pasado al 64%, nunca antes había crecido esta tasa. Es cierto, nunca tuvimos una tasa de inflación tan alta, pero ahí hay que ver de dónde viene la causalidad. Yo soy de los que cree que si hay una variable nominal
como el gasto público, que es una variable de política económica, creciendo al 60%, es muy difícil que el resto de las variables nominales no la acompañen, ¿no? Entonces, esta desaceleración del gasto es, no quiero usar la palabra incipiente, pero ya se nota, y la pregunta relevante, fíjense que el 12 meses da 51, pero acá les mostraba que, por ejemplo, en abril contra abril, el gasto creció 14%. Este es el problema que tiene hoy Guzmán, porque en abril del año pasado ya se estaba gastando en el IFE y en las ATP y en otras políticas de compensación por la pandemia. Este año ese gasto no está, entonces en abril la desaceleración del gasto público en base anual fue notable, en los 4 primeros meses también es bastante notable, entonces en 12 meses está el 50%, cuando en 4 meses está el 33%, con lo cual esto sigue cayendo, a menos que se revierta o Guzmán pierda de alguna forma el control que ha tenido sobre el gasto, que son las luces las luces rojas que se han prendido, sobre todo en las últimas semanas, con la andanada de aumento del gasto que hemos tenido y con lo que uno escucha en los programas políticos de la televisión, o en los análisis de los columnistas políticos de los principales diarios de Argentina, que nos cuentan que Guzmán tiene presiones enormes del ala más política, que está interesada en no poner en riesgo las chances de triunfo del gobierno en las elecciones de octubre, en la presión en el gasto, ¿no? O sea, una fuerte presión por aumento del gasto, que habrá que ver cómo sigue en lo que resta del año, porque es clave que se mantenga de alguna manera esta situación estable en materia fiscal para no agravar la cuestión fiscal y monetaria de la Argentina, ¿no? Entonces, para acompañar, si se quiere, el buen contexto internacional, el gran ingreso de dólares, con un manejo ya no de los dólares, sino de los pesos razonable. Acá está el aumento de la recaudación, lo que va el año, básicamente se explica IVA, o sea, 30% del aumento de recaudación es IVA, 20% es ganancias y más de un 15% es los impuestos a las exportaciones. Todos estos relacionados con el aumento de la inflación y este relacionado con el aumento de los precios internacionales. O sea, estamos en un boom de recaudación, básicamente producto de no solo de la inflación por un lado, que se traduce efectivamente en recaudación, sino también por los precios internacionales. Esto ha hecho que la expansión monetaria para financiar el Tesoro haya caído notablemente en lo que va del año. En enero y febrero no hizo falta emitir para financiar al fisco, y en marzo hubo algo de emisión, y también en abril y en lo que va de mayo, así como 50.000 millones de pesos por mes. Pero está muy contenido, fíjense lo que era el año pasado a esta altura, ¿no? O sea, en abril del año pasado se habían emitido 300.000 millones, 310.000 millones, y en mayo 430.000 millones de pesos para financiar el gasto extra relacionado con COVID del año pasado. Este año viene muy contenido y habrá que ver hasta dónde el gobierno consigue no solo mantener el gasto controlado, como decíamos, mostrábamos acá, sino también, digamos, que consigue renovar todos sus vencimientos de deuda en pesos y colocar incluso un poquito más que lo que vence, ¿no? Entonces, como que la situación fiscal, producto de la consolidación del déficit, la reducción del déficit, hace que se demande menos pesos del Banco Central, y al mismo tiempo el Tesoro tiene demanda por sus títulos, tuvo algunas licitaciones bastante malas, luego tuvo que cambiar la naturaleza de los títulos y los vencimientos, pero está consiguiendo pesos, ¿no? Entonces eso es como que hace que Guzmán en esta primera mitad del año haya tenido la situación bastante bajo control. Ahora, imagínense lo que hubiera sucedido si el fisco no hubiera estado así de controlado con la tasa de inflación, ¿no? O sea, estamos teniendo un ministro exitoso en términos de cumplir con su promesa de consolidación o austeridad fiscal, y aún así la inflación, lejos de desacelerarse, se aceleró. En parte por lo que sucedía el año pasado en materia de expansión, y en parte porque las expectativas que hoy tenemos los argentinos de que esta consolidación que
que hemos visto en estos primeros meses del año, esta austeridad de parte del gobierno en estos primeros meses del año, tiene patas cortas, ¿no? O sea, como que no va a durar, entonces todos creemos que como no va a durar, en algún momento va a haber que volver a emitir y entonces van a sobrar una gran cantidad de pesos. Para colmo de males, no sé quién de los oyentes está en el sector energético o es gran demandante de energía, tenemos un problema enorme con el tema del gas. Esto tiene dos consecuencias, ¿no? Cuando Argentina no genera suficiente cantidad de gas, o bien lo tiene que importar, lo cual eso chupa dólares, ¿sí? Parte de los dólares que genera el agro se los lleva al déficit energético, básicamente la importación de gas con barcos, más algo más que se le compra a Bolivia, pero básicamente los barcos salen muy caros, entonces ese es un flujo de dólares que no se tenía en cuenta que iba a haber que utilizar este año. Y al mismo tiempo tiene repercusiones fiscales muy negativas porque cuando no hay gas hay que producir energía eléctrica usando combustibles líquidos que son mucho más caros y la diferencia entre una cosa y la otra la paga el Estado, ¿no? O sea, aumenta el gasto del Estado básicamente en subsidios y eso tiene consecuencias fiscales negativas. Así que el tema del gas surgió como es uno de los grandes temas del año, uno de nuestros 10 puntos de clave del año, en un contexto en el cual Argentina venía con algo de superávit en materia energética, ¿sí? Y ese superávit lo que estamos esperando es que ahora se empiece a revertir de la mano de IMPO crecientes y Expo que más o menos se mantendrán en niveles similares y un déficit comercial energético que probablemente llegue a los 2.000 millones de dólares en el año, digamos, no sé, una reversión de 2.500, 3.000 millones de dólares en el saldo comercial energético para todo el año. Obviamente, esto es cuando uno ve cómo funciona la economía argentina, el sector exportador genera superávit de unos 30 y pico mil de millones de dólares. Este año, como vimos antes, va a saltar porque va a ser excepcional el superávit comercial del sector agroexportador, que se utiliza básicamente por el sector industrial que tiene un fuerte déficit. Cuando los dólares, digamos, se van, o sea, cuando hay que generar un superávit comercial, el sector que sufre es el sector industrial. ¿Por qué el sector industrial es el que hace el ajuste? Porque el sector agroexportador genera un superávit, la economía necesita dólares y el que consume más dólares es el sector industrial. El sector industrial argentino es altamente deficitario en dólares. Y por eso, digamos, el core del ajuste macro, cuando se debe a una restricción externa, se debe a una falta de dólares y la economía tiene que generar un superávit comercial para hacerse de esos dólares, el que se ajusta, el que se achica, es el sector industrial, ¿no? Hoy lo vemos en muchos sectores con las trabas a las importaciones, pero básicamente sabemos, digamos, que eso hace más efectivo, si se quiere, el ajuste en el balance cambiario del sector industrial, pero el sector industrial se ajusta solo cayendo su nivel de actividad económica. Este año tenemos un superávit excepcional que podría haber abastecido de dólares al sector industrial, pero parte de esos dólares se lo empieza a llevar el sector energético. El plan gas que sancionó el gobierno, que anunció el gobierno, el plan gas 4, el plan gasar, como se le da a llamar, podría generar un aumento importante de la producción de gas hacia el año que viene, 2022-2023, pero este es una ir racionado de divisas, independientemente de lo que pasa con el sector agropecuario, en parte porque tenemos esta necesidad de dólares para importar energía y en parte porque el resto de los dólares me temo que van a ser atesorados por el público, por el mercado, llamémoslo de alguna manera, como decía antes, electoral que siempre genera incertidumbre y genera mayor demanda de dólares, ¿no? Así que no soy muy optimista en los grados de libertad del sector industrial para mejorar su nivel de actividad en el año, ¿no? Luis, ¿te podemos No interrumpir sé si hay por alguna... una pregunta de una de las Sí, por favor. participantes? Delia Flores me está pidiendo el micrófono. Delia, todo Por tuyo. favor. Un segundo con Luis. Sí, dale. Sí, buen día Luis, buen día a todos. Muy interesante el análisis macro.
Y en este análisis, en este razonamiento de la gallina de los huevos de oro, me gustaría saber por qué, no sé, en tu opinión, por qué se cierran las exportaciones de carne por un mes, siendo que el campo y todo lo que está relacionado al agro hoy es uno de los principales rubros complejos exportadores de la Argentina. Mira, yo creo que en el argumento oficial no hay mentira. O sea, el gobierno está convencido de que si lográs divorciar los precios internacionales de los precios locales, tenés una política antiinflacionaria efectiva en un contexto en el cual los precios internacionales son altos o suben. Evidentemente, esto yo siempre cuento, cuando yo era estudiante de economía, había un trabajo muy famoso de Adolfo Sturzenegger, que es el papá de Federico, que por ahí es más conocido Federico que el padre, pero el padre en aquel momento era mucho más conocido Federico. Federico era compañero mío en la facultad y estudiábamos de los trabajos que hacía el padre, y el padre de Federico era nuestro profesor también. Y había un trabajo muy famoso, por el cual se había hecho famoso Adolfo Sturzenegger, que mostraba que Argentina, cada vez que subía el precio internacional de sus productos de exportación, en aquel momento el principal producto de exportación, y el trigo, lo que hacía era imponer impuestos a las exportaciones. O directamente, lisa y llanamente, prohibía las exportaciones. Lo que mostraba el trabajo de él era que eso no funcionaba en el mediano tiempo, podía tener algún efecto en el corto plazo sobre los precios, pero que siempre terminaba aumentando los precios del consumo interno porque generaba una menor oferta interna, o una menor producción y por ende al final una menor oferta interna, mientras no afectaba la demanda interna, y al mismo tiempo causaba un fenómeno de desincentivo enorme a la producción en el mediano y largo plazo, ¿no? Porque si el productor sabe que cada vez que va a tener una mejora en su rentabilidad, producto de mejores precios, le van a cobrar un impuesto, directamente se sale del mercado. Y eso está estudiado, ya digo, desde los años 70, era un paper de finales de los 70, era ese, un trabajo de finales de los 70, que mostró clarito que eso había pasado en el Estado de Argentina y sigue pasando, digamos. Entonces, es cierto que en el corto plazo puedes tener alguna repercusión, pero me parece que es más que nada como una de estos empecinamientos prescriptivos, ¿no? De cosas que no funcionan más allá de algún efecto inicial, y de hecho el efecto inicial claramente en este caso fue el contrario, ¿no? Subió fuertemente los precios y no han vuelto a bajar. Y en el fenómeno anterior, cuando Néstor Kirchner pronunció su famosa frase, la carne para los argentinos, en ese momento, el día después de la carne para los argentinos, que fue con el anterior episodio que se prohibieron las exportaciones, lo que se vio fue que en realidad, como lo que exportamos, mucho de lo que exportamos son los cortes menos consumidos localmente, porque son los más caros, el lomo, por ejemplo. Lo que pasó fue que como la media res o una vaca, digamos, en definitiva, para ponerlo en términos muy sencillos, es un precio promedio, ¿no? O sea, uno dice, bueno, le saco tanto por kilo. Entonces, en ese kilo hay desecho, hay hueso, y hay cortes muy caros y hay cortes más baratos. Pero lo que importa es qué promedio vendo. Cuando a vos no te dejan vender los cortes más caros al precio más caro porque no lo podés exportar, lo que tiende a pasar es que los cortes más baratos aumentan de precio, para compensar la pérdida de precio del resto de los cortes más caros que no se pueden exportar. Entonces, lo que se vio en aquel momento fue que sucedió eso, o sea, precios de cortes que debían ser los más baratos o que eran los de consumo más popular, digamos, el asado, por decir de alguna manera, tendían a subir de precio más que el lomo. O tenían a tener precios que se habían desfasado, si se quiere, la relación precio del asado contra el precio del lomo, por esta cuestión de promedio de precios. Así que me parece que la medida refleja empecinamiento prescriptivo, refleja cierto desconocimiento de cómo funcionan los mecanismos de fijación de precios de la carne, pero que alimentan, y acaba porque creo que lo hacen,
ellos creen que eso puede funcionar, pero también alimentan un poco la tribuna doméstica, ¿no? No sé si alguien vio la editorial de Carlos Pañi del programa de anoche en La Nación Más, en la televisión, pero está claro que el gobierno viene entrando en una fase que se parece mucho más, si se quiere, al populismo de Cristina Kirchner, no solo en lo discursivo, sino también en lo efectivo, ¿no? En el ejercicio del poder. Y me parece que tiene que ver con una búsqueda de identidad en un proceso electoral como el que se está lanzando, ¿no? Como en el que estamos entrando. Como que está afianzando el voto de su tribuna. Más allá de que la campaña de vacunación también ayuda, como decía antes, a crear un clima más favorable hacia el gobierno. Así que me parece que, o la aceleración reciente de la campaña de vacunación, así que me parece que estamos viviendo esa situación. Obviamente tiene costos económicos enormes, y por eso yo hablaba al principio de esta mala praxis de parte del gobierno que insiste con medidas que no tienen mucho sentido, ni siquiera a la luz de las consideraciones históricas, y no de hace 10 años atrás, sino de 50 años atrás. Con la energía pasa lo mismo. De hecho, digamos, todo este congelamiento de los precios energéticos termina afectando todo. Por ejemplo, se conoció que a las transportadoras de gas le han dado 0 aumento, ¿no?, de tarifa. Amén de que hay otros sectores, pero les comento el gas. Las transportadoras de gas son las que ponen los caños para sacar el gas, por ejemplo, de Vaca Muerta y traerlo al sistema interconectado. Si le das 0 de tarifa para el transporte de gas, aumenta la producción de gas y no sé si van a estar los caños. ¿Está? Entonces, hay como que se toman, vamos viendo el gobierno, esto de decir, bueno, toco acá porque esto me interesa en el corto plazo, y si se me presenta un problema producto de esto, después veo cómo lo resuelvo, y si se me presenta un problema del problema, como que siempre te lleva, da la sensación de que es un gobierno que está atrás de las cosas, que no tiene iniciativa, simplemente se trata de tapar los problemas, que muchas veces mismo crea, ¿no? Y en materia tarifaria está claro, en materia de gas está claro que eso está funcionando así, ¿no? En materia de la carne, como en tantas otras cosas, pensar que la macroeconomía es un fenómeno de 2 o 3 precios, perdón, que la inflación es un fenómeno de 2 o 3 precios que aumentan y que se resuelven con medidas puntuales sectoriales es claramente un error. La inflación es un fenómeno macro que necesita de instrumentos macro, y el gobierno no pone en juego claramente esos instrumentos. Aun cuando, como le mostré antes, ¿no?, la emisión monetaria está contenida, el déficit fiscal está contenido, pero nadie cree que lo pueda seguir haciendo hacia adelante. El problema de un gobierno falto de confianza es que aun cuando hace las cosas que hay que hacer, nadie cree que las pueda mantener en el tiempo. Y ahí viene toda esta discusión respecto de estas señales equívocas que da sobre su capacidad de entendimiento de la cuestión macro, estas señales que da de que no están todos de acuerdo, digamos, en la austeridad o en las políticas, por ejemplo, tarifarias. Me parece que son todas señales que no te ayudan a crear una situación en la cual, bueno, las políticas de hoy se mantienen en el tiempo y tomo decisiones en función de eso. Es como que toda la política económica y la política regulatoria del gobierno es siempre sospechada de transitoria, ¿no? Y ese es un gran problema para generar expectativas favorables a futuro. No sé si me quieren, vi que apareció acá en el chat, yo no lo tengo abierto, pero si hay alguna otra pregunta la contesto, ¿eh? Por ahora no tenemos otra, Luis, pero Okay. estamos a 11 de la mañana, así que por ahí te vamos a dejar que vos puedas desarrollar lo que falta. Sí, Si yo voy más rápido en los temas que falta. Bueno, acá está todo el tema monetario, el tema inflacionario. Como decía antes, la gran pregunta es si el gobierno va a lograr contener la inflación. Para eso la economía lo que dice es, mira, no hace falta que, no solo no hace falta perdón, no solo es necesario que no emitas hoy, sino que no emitas mañana, ¿no? Y como decía yo hace un ratito, el gran problema es que hay una presunción de que hacia el futuro se va a emitir. Entre otras cosas, por ejemplo, si uno ve lo que pasó en 2021, el principal fuente de emisión monetaria son los intereses que pagan las LELIQ y los pases, ¿no? En lo que va del
año aumentaron el pago de intereses, es 87,5% más alta que el pago de intereses del año pasado a esta altura. Entonces tenemos una cantidad de ahí de intereses que genera algo que se parece a los pesos, porque lo emite el Banco Central. Y entonces muchos dicen, bueno, cuando haya que pagar esto, el Banco Central emite. Entonces, ¿se acuerdan la bomba de las LEBAC? Eso era la bomba anterior. Ahora está la bomba de las LELIC. Y eso también genera perspectiva de decir, bueno, ¿cómo se va a resolver este tema hacia futuro? ¿Va a haber que emitir? ¿No va a haber que emitir? Y el boom, la bola del LELIC va creciendo, ¿no? Cada vez es más grande. Está bien, las tienen los bancos, entonces algunos dicen, bueno, con los bancos es más fácil generar demanda voluntaria, digamos, o hacer cierta persuasión moral para que demanden ciertas cosas, pero evidentemente si hubo algo favorable hasta acá fue que el sistema financiero estuvo aislado de toda la crisis, y ahora el Banco Central lo que dice, bueno, como esto está haciéndose una bola muy grande, le voy a decir a los bancos que en lugar de comprar la LELIC pueden comprar títulos públicos. Y ahí abrió una ventana, esto lo hizo la semana pasada, que generó mucha duda porque, de vuelta, si había algo que era muy favorable es que los bancos no tenían títulos públicos, y ahora el mismo Banco Central dice, mira, en realidad no quiero que me compren tanta LELIC, compren títulos públicos. Por ahora de manera voluntaria, no forzada. De eso se aseguraría el Tesoro, tener más demanda por sus títulos públicos, y el Banco Central dice, voy a tener menos LELIC. Pero viene acá una respuesta de economista parecida a la respuesta que le di antes respecto de la traba de las exportaciones de carne. En realidad lo que está haciendo el Banco Central es una guarangada, o sea, está mal, primero porque abre la puerta a que haya títulos públicos en los activos de los bancos, y que en algún momento algún depositante diga, che, la verdad que ahora con títulos públicos en tu balance yo prefiero no tener depósitos, y eso podría ser muy malo. Y segundo, porque si yo, cuando supuestamente un banco tiene hoy LELIC y dice, bueno, no quiero más LELIC, quiero títulos públicos. Entonces va al Banco Central y le pide los pesos, con esos pesos compra los títulos públicos, o sea, vence la LELIC, se hace de los pesos, con esos pesos compra los títulos públicos. Pero ¿qué hace el fisco con los pesos que recibe a cambio de títulos públicos? Los gasta. Y si los gasta, queda circulando, y si queda circulando, eso es mayor presión inflacionaria, a menos que el Banco Central diga, no, estos pesos no pueden quedar circulando, entonces emito LELIC. Lo cual, no sé, la verdad que a veces es difícil entender por qué hace ciertas cosas el Banco Central, por lo menos en su argumentación, ¿no? Porque en realidad no hay ningún argumento a favor de haber hecho lo que hizo la semana pasada. Habrá que ver hasta dónde los bancos lo acompañan en la medida, o sea, hasta dónde dejan de demandar LELIC y empiezan a demandar títulos públicos. Yo tengo algún cliente bancario que me dijo, yo no lo voy a hacer por una cuestión de sanidad de mi balance, yo prefiero tener las LELIC antes que los títulos públicos, a pesar de que los títulos públicos rinden más que las LELIC. Pero claramente puede haber algunos banqueros que lo empiezan a hacer, incluso por alguna cuestión de necesidad de acompañar al Banco Central en la medida. Así que habrá que ver cómo termina esto, pero esa fue la mala medida que se conoció la semana pasada en materia de manejo monetario y del déficit fiscal. Básicamente lo que estoy haciendo es diciéndole, miren, las cosas no están tan mal, pero es como que se hacen cosas que empiojan la situación, que la complican. Esa es la mala praxis del gobierno, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera preocupa a la hora de formular expectativas hacia adelante. En este contexto, obviamente la inflación difícilmente deje de ser un problema, porque ya les digo, o sea, es un gobierno que, a pesar de que trata de hacer las cosas bien, su ministro de Economía tiene sus disputas internas, toma medidas equivocadas y abre la puerta a que las expectativas sigan esperando alguna emisión monetaria mayor hacia futuro, una convalidación inflacionaria mayor hacia futuro. De hecho, las proyecciones de inflación del último relevamiento de expectativa de mercado, donde todos los economistas hacen su adivinanza, por decir de alguna manera, de inflación, para el 2021 da 48,3, a mí me da un poquito menos, me da 47,6, pero estamos todos hablando de 48% de inflación este año, de no mediar ninguna coyuntura crítica adicional, ninguna aceleración nominal producto de alguna medida equivocada del gobierno o de algún cambio de las expectativas hacia un escenario de mayor inflación futura.
y 40% es la estimación de inflación para el 2022, o sea, apenas una muy leve desaceleración. Es como que se entró en un régimen de inflación del 40 y pico por ciento anual, del cual cuesta mucho salir, ¿no? Las proyecciones de tipo de cambio están en línea con esas proyecciones de inflación, como que nadie espera una aceleración cambiaria, por lo menos como se ve acá, esta de nuevo es el relevamiento de expectativa de mercado. Yo soy un poco menos optimista, yo creo que en términos de tipo de cambio paralelo, no ya el oficial, vamos a tener algún aumento de la brecha. Mi amigo Carlos Melconian dice que la brecha cambiaria es buchona, o sea que te delata las inconsistencias macro y delata las expectativas, y me parece que lo que vamos a ver es que la brecha va a empezar a delatar de alguna manera que esas inconsistencias van a seguir vigentes, que no necesariamente se van a reducir y que la incertidumbre va a ir en aumento, ¿no? Entonces, hacia las elecciones de 2021 y 2022. Entre otras cosas, el acuerdo con el fondo, uno sabe que, que es otro de los temas del año, uno sabe que el papel resiste cualquier cosa, o sea, el gobierno argentino puede prometer o escribir un montón de cosas en un eventual acuerdo con el fondo, por ahora no lo quiere hacer, de hecho estamos entrando en el periodo de cesación de pagos con el Club de París, tenemos todavía hasta el 30 de julio, digamos, para pagar sin entrar en default. Pero lo que está pidiendo el Club de París es algún acuerdo, alguna fase más creíble, alguna cosa, algún evento, algún hecho un poco más creíble en materia de que Argentina va a un acuerdo con el fondo bajo ciertos lineamientos como para renegociar el vencimiento que no pagamos la última semana de mayo. Y estamos todos ahí esperando de que Argentina llegue a un acuerdo con el fondo en algún momento del tiempo que, pongámoslo en estos términos, hubiera estado mucho más cerca en el horizonte si no hubieran entrado todos los dólares que entraron de la soja, ¿no? O sea, Guzmán tenía en la cabeza decir, bueno, tengo algo de dólares de la soja y después tengo el acuerdo con el fondo. Como los dólares de la soja son mucho más de lo que se esperaba, es como que esa angustia, esa necesidad urgente de firmar un acuerdo con el fondo, el gobierno, tomando en cuenta esa situación de exceso de dólares proveniente de las exportaciones, dice, bueno, puedo demorar el acuerdo con el fondo. Lo que no puede hacerlo todo lo que quisiera, tal vez porque si no entra en default con el Club de París. Ahora déjenme decirle que el Club de París ya estuvimos en default, ¿no? Cuando en 2014 Kicillof renegoció la deuda con el Club de París, estaba en default la Argentina con el Club de París, pero no tenía ningún acuerdo con el fondo. La gran diferencia ahora es que tiene un acuerdo caído con el fondo, tiene deuda con el fondo, cosa que no tenía en el 2014. La había pagado Néstor Kirchner en su totalidad antes. Y entonces ahora es como que el Club de París está un poco más atado de manos y la Argentina también, porque tiene que llegar a algún acuerdo con el fondo en paralelo al acuerdo en el Club de París. Algunos podrían decir previo al acuerdo con el Club de París, aunque hay buena voluntad de esperar que Argentina firme un acuerdo con el fondo, entonces se están buscándole la vuelta para hacer algo como un acuerdo de corto plazo a ser refrendado cuando se firme el acuerdo definitivo con el fondo. O sea, el Club de París llegaría a un entendimiento con la Argentina a ser luego homologado una vez que esté el acuerdo con el fondo. Pero eso todavía está en discusión, pero evidentemente Argentina está en una situación donde, como vimos antes, los dólares que hay no alcanzan, o sea, para pagar la deuda. Están todas estas presiones de los senadores y de una parte de la coalición gobernante que entiende que cualquier dólar extra que venga de cualquier fuente no hay que ser usado para pagar deuda, con lo cual eso le mete mucho ruido también a la negociación. Ayer la provincia de Buenos Aires decidió seguir en default, desestimó una última oferta que les habían hecho los acreedores privados para llegar al arreglo de la deuda, y finalmente Kicillof no la aceptó, con lo cual eso también es una señal bastante complicada para todo el mercado internacional, diciendo, bueno, pero si Kicillof, que de manera
cada vez más evidente, tiene un rol muy importante dentro de la coalición. De hecho, hubo el fin de semana y ayer muchos comentarios de columnistas políticos diciendo que tal vez sea el principal, hoy por hoy, el principal, ¿cómo ponemos? El principal funcionario, digamos, a nivel nacional incluso. El tipo dice que no al arreglo de su deuda privada, ha generado un ruido enorme, digamos, a nivel mundial, digamos, o a nivel de mercados, porque si él objeta, o sea, sigue sin aceptar una renegociación de la deuda, todo el mundo descuenta de que debe ser el que tiene la postura más dura respecto a cualquier acuerdo con el Fondo o con el Club de París, aunque fue él el que firmó el acuerdo con el Club de París anterior, ¿no? Así que hay toda una confusión, ruido, nadie sabe muy bien cómo separar paja del trigo. Lo que sí es claro es que no hay acuerdo con el Fondo por ahora, no hay acuerdo con el Club de París y no hay acuerdo a nivel de la provincia de Buenos Aires con sus acreedores privados, lo cual permite deducir de que toda esa ala política está de acuerdo con una actitud mucho más dura frente a la deuda, o sea, no comprometer ningún tipo de recursos, ni siquiera la palabra en términos de cumplimiento de algún esquema de deuda, ¿no? Dicho esto, y ya termino, en materia de actividad económica, que es la otra gran tema, cómo va a volver a crecer la Argentina, si va a crecer o no la Argentina este año. El rebote fue muy, muy fuerte al principio, digamos, pero luego es como que se desaceleró. Acá claramente la industria viene como flotando en los niveles de actividad industrial prepandémicos, el PBI está un poco por debajo. De hecho, cuando uno mira el PBI, se hizo muy famoso este grafiquito que publicó la OECD en un último informe en el cual mostraba que la Argentina es el país que más tiempo le va a tardar en volver a recuperar los niveles de PBI per cápita antes de la pandemia. A nosotros nos da bastante peor ese cálculo que a la OECD. Tomando PBI, por ejemplo, acá este PBI per cápita, que es lo que hizo la OECD, decía que Argentina hasta el 2000, básicamente hasta el 2026 no iba a llegar a los niveles de PBI prepandémicos per cápita, pero si yo tomo PBI, cierto, el PBI a nivel del 2019 me da en 2023, pero el pico de PBI de Argentina no estuvo en el 2019, sino en el 2017, y eso me da 2025. Esto en PBI, cuando acá no pude pegar el gráfico de PBI per cápita, cuando hago el cálculo en PBI per cápita, o sea, este mismo cálculo con mis proyecciones, no las proyecciones de la OECD, lo que da es que el PBI per cápita del 2019 no llegamos a recuperarlo sino hasta el 2027. Y el del 2017 da pasando el 2030, digamos. Es una crisis que tiene consecuencias muy fuertes si es que no se dinamiza el crecimiento de alguna manera. Y ese es el tema central. Imagínense que el ministro de Economía, en las proyecciones que utiliza para formular sus escenarios de deuda y negociar primero con los acreedores privados y ahora muy probablemente con el fondo, nos dice que Argentina está para crecer entre el 2 y el 2,5% anual. Creciendo al 2,5% anual surgen este tipo de escenarios, ¿no? Donde cuesta enormemente recuperar el PBI. Por ejemplo, para que se recupere el PBI per cápita del 2025 haría falta crecer arriba del 7% anual. Y Argentina, según el ministro, ni siquiera crece a la mitad de eso, el 3%, yo le digo, promedio da 2% anual, lo que modela el ministro, ¿no? Entonces, esta ya una proyección oficial tan poco optimista te refleja un montón de problemas. Martín Guzmán dice, no, yo quiero ser creíble, entonces soy objetivo. Bueno, pero entonces, digamos, si con lo que hay hoy vas a crecer al 2%, ¿por qué no haces otras cosas para crecer un poco más? Esa es un poco la duda que hay respecto del crecimiento de largo plazo de Argentina, que lleva a estas proyecciones tan negativas, tanto a nivel de la OECD o por cualquier economista privado que se ponga a hacer un Excel y a tirar gráficos, ¿no? Así que con esta situación en la cual a Argentina, acuérdense, a Argentina le costaba crecer ya antes de la pandemia. La pregunta es, bueno, vino el rebote, ¿vamos a seguir creciendo? Mi respuesta es sí, probablemente podamos seguir creciendo con un contexto internacional que todavía empuja, pero básicamente hay muchas preguntas
que responder. Es difícil pensar que Argentina pueda crecer con este nivel de intervención estatal, con regulaciones que cambian todo el tiempo, con regulaciones que se meten en las ecuaciones de rentabilidad de las empresas, no solo a partir del control de los precios. Por ejemplo, lo que le comentaba de la regulación de las tarifas de gas, en la resolución de la Secretaría de Energía se sostiene, aparte, que las empresas no pueden distribuir dividendos, no pueden pagar su deuda en forma anticipada, o sea, se meten directamente en el manejo, digamos, básico de la administración de una empresa, ¿no? Entonces, con esos niveles de imposición y de control y de interferencia, si querés, a nivel micro que hace el gobierno, hoy surgen muchas dudas que Argentina pueda acelerar su tasa de crecimiento y salir de esta fase negativa 2017-2019. Hoy luce posible gracias a este empuje externo, pero no necesariamente producto de una configuración de política económica muy distinta a la que había entonces, que te favorezca el crecimiento, ¿no? Así que prefiero parar acá porque me extendí un poco más de la cuenta, y igual la presentación después yo se la mando a Florencia y Gabriela como para que la circulen. Bueno, nada, ¿qué decirte, Luis? Es más que generoso, más que maravilloso. Muchísimas gracias también por facilitarnos la presentación. Te tuvimos con un jugo de naranja, es tremendo. Con un jugo de naranja obtuvimos todo esto. Sos realmente muy generoso, es un placer, a pesar de que los datos no son positivos. Ahora vamos a abrir, te vamos a robar los últimos 5 minutos porque seguramente hay gente que también tiene preguntas. Muchos que se tuvieron que ir dejaron un agradecimiento muy profundo. Yo, por supuesto, anoté, como suelo hacer, muchas cosas, ¿no? Yo decía, la suerte está de nuestro lado con una soja increíblemente a un precio enorme, grandioso. La suerte está de nuestro lado porque con un problema de gas no está haciendo tanto frío, pero con un 48% de inflación pronosticada, por lo menos en un año electoral. Digo, ¿qué pasaría si si las elecciones de septiembre, octubre, noviembre, no sé, porque cuando las sigan corriendo no sé cuándo van a ser, son negativas digamos, en lo que refiere al resultado al gobierno, ¿no? ¿Se disparará, no se disparará? Y me gustó lo del empecinamiento prescriptivo, te lo vamos a robar. La mala praxis está netamente vinculada con el empecinamiento prescriptivo. Y me encantó que hayas mencionado a gente tan maravillosa como los Sturzenegger, papá e hijo, como a López Murphy, como a Carlos Melconian, como a Miguel Uroda. Y yo decía, con semejantes economistas, donde te sumo, por ejemplo, ¿cómo puede ser que este país siempre tenga problemas en la economía, ¿no? ¿Qué Vos sé que cosa? a mí muchas veces algunos periodistas que lo saben me dicen, bueno, vos fuiste profesor de Guzmán. Yo fui profesor de Guzmán. Ahora no fui el único, ¿no? Porque López Murphy también fue profesor de Guzmán, Daniel Artana fue profesor de Guzmán, somos todos de La Plata, ¿no? Daniel. Pero digamos, sí, hay como un divorcio, ¿no? Pero también yo hago mea culpa. Yo creo que los economistas muchas veces tenemos la culpa de autocensurarnos un poquito a veces, ¿no? O sea, cuando vamos a la clase política le vamos ya con cosas que no queremos que quedar en ridículo, entonces llevamos cosas dentro de lo posible, y a veces me parece que Argentina ya hay que pensar fuera de la caja y no podemos seguir haciendo más de lo mismo, ¿no? Entonces hay que empezar a hacer cosas que lucen osadas, increíbles, no se puede hacer. Bueno, pero si venimos haciendo siempre lo mismo y nos va mal, tratemos de hacer esas cosas que a priori uno dice eso no se puede hacer. Ahora, cambiar la Argentina, como cambiar esta configuración donde Argentina necesita menos Estado y no más Estado, menos impuestos y no más impuestos, menos regulaciones y controles y no más regulaciones y controles. Pasar de una Argentina a la otra, como siempre me gusta decir a mí, es conflictivo. El cambio es conflictivo. Y lamentablemente tenemos por ahí todos que hacer un poco de mea culpa, pero muchas veces la clase política argentina es cómoda. O sea, no hay liderazgos, digamos, capaces de enfrentar el conflicto. Es cuando vos le preguntás algo, le decís, bueno, vamos a hacer tal cosa. Bueno, pero eso qué conflicto me genera, esto y esto y otro. Entonces, no se puede hacer. No lo hagamos. ¿Sí? Entonces, el status quo es como que tiende a prevalecer todo el tiempo, porque en definitiva no te animás al conflicto, y como no te animás al conflicto, lo huís.
al conflicto, es como que nunca va a haber cambio, ¿no? Me parece que ese es un tema central de la Argentina. Obviamente uno puede decir, bueno, pero estás cuestionando el liderazgo, ¿qué se entiende por liderazgo? ¿Qué es ser líder? ¿Viste? Porque esa es otra cosa. Por ahí el líder es precisamente el tipo que sabe arbitrar conflictos y va hacia adelante con las cosas sabiendo cómo manejar esos conflictos. Ahora, me parece que ahí es donde estamos más trabados, ¿no? Es como que terminamos siempre con... yo el otro día escribí una nota donde decía que el gradualismo y el gradualismo de Macri, el vamos viendo de Alberto Fernández son como las caretas, las máscaras del status quo, ¿no? Como decían, y ni con una cosa ni con la otra cambias nada. O sea, vos tenés que hacer... Ahora, los economistas muchas veces vamos a los políticos y si llevas todo lo que hay que hacer, te dice, pero vos sos un, ¿no? Esto no se puede hacer. Y bueno, a veces te dicen, no, esto es lo que hay que hacer. Vos sos el político, vos tenés que crear las condiciones para que se lleve adelante, ¿no? Pero bueno, lamentablemente estamos medio como entrampados en esa situación. Los grandes economistas versus los no tan grandes políticos. Bueno, vamos a habilitar en los últimos 5 minutos. Hay gente muy generosa que se sigue quedando con nosotros y con seguramente, más allá de que la presentación es fantástica en nivel de detalle, por ahí tenemos alguna pregunta, lo aprovechamos a Luis, que ya se le terminó el jugo, entonces tiene 1 minuto de garganta. ¿Alguien tiene alguna consulta, pregunta o duda? Así se la podemos trasladar. Bueno, claramente ha sido muy amplio en la exposición. O tenemos dos situaciones, o realmente fue tanta la información que nos quedamos así como el Ice Bucket Challenge, ¿viste? Cuando te tiran el baldazo de agua, o no tenemos ninguna duda de tan claro que ha sido. Así que Luis, agradecerte muchísimo, muchísimo. Es un placer tenerte acá en el grupo. Te hemos esperado durante un par de años y darte, por supuesto, siempre el lugar y el espacio para que puedas venir todas las veces que quieras a deleitarnos. Bueno, muchas gracias y bueno, cuenten conmigo. Yo estoy disponible y espero que sigan la buena relación que tienen con los amigos de Chic, de Llorente y Cuenca. Y nos vemos pronto. Así que muchas Nos gracias por vemos. la invitación. Saludos a todos.